Lo que sé hasta hoy no valida que Diego Armando Maradona, el Pelusa, sea uno de los 10 o 20 o 30 mejores jugadores de fútbol de la historia. Un excelente jugador de fútbol, un magnífico jugador de fútbol, un conductor de balón espectacular, pero no está en el máximo nivel. El máximo nivel de Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Cruz, Puskás, Di Stéfano. Y aquí sí me van a matar. Bueno, a ver. Maradona, mito y hechos. Voy a empezar diciendo algo que me parece fundamental y que estoy seguro que se les va a olvidar a los que me van a insultar ahora. ¿Ok? Se les va a olvidar que lo dije. Van a decir que no lo dije. Me van a insultar por no decirlo. Un día mencioné a varios grandes jugadores del mundo que según yo son los grandes jugadores de fútbol de la historia de la humanidad, y de Argentina no mencioné a Maradona. Y alguien me dijo, ¿en serio? ¿Cómo es posible que no menciones a Maradona? Explico. Maradona no es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Es un mito, es un símbolo, es un sueño, es una identidad para muchos en Argentina, sobre todo, lógicamente. Es un héroe del barrio, es un personaje popular, una inspiración, si ustedes quieren, un pobrecito muchacho de los nuestros que tan mal le fue y que hay que protegerlo y cuidarlo. Un tipo con una habilidad enorme para controlar el balón, pero que tiene un impacto cultural que va mucho más allá, y es un impacto cultural que en la Argentina es innegable. Por ejemplo, su liderazgo en el Napoli fue magnífico, pero no es curioso que vaya al Napoli después de fracasar prácticamente en el Barcelona, y que su liderazgo en el Napoli ocurre al mismo tiempo que sus relaciones con la camorra napolitana, precisamente, y la adicción que finalmente ayudó a matarlo a los apenas 60 años. Sí, es un hombre que está jugando a toda velocidad en la cancha, movido por la coca. Su control del balón, su habilidad para conducir el balón, absolutamente admirable. Con y sin coca. Pero en fútbol, jugar bonito no tiene significado. Jugar mejor no tiene significado. En fútbol, nada importa si no hay goles, asistencias, títulos. Superioridad en la cancha, en el campeonato, a lo largo de una temporada, a lo largo de un mundial, a lo largo de varios mundiales, a lo largo de varias temporadas, en competiciones nacionales, internacionales, etc. Maradona es todo el paquete cultural importante que es, y los felicito por así asumirlo. Yo tendría mis críticas de asumir así a alguien que tiene una historia de vida tan absolutamente lamentable como la de Maradona, ¿no? La historia de la novia adolescente a la que le hace operarse el pecho, es todo bien siniestro, bien desagradable. Pero en el fútbol es importante, sí, pero no es uno de los más grandes jugadores del fútbol de la historia. Es una herejía, yo estoy acostumbrado a ser hereje, pero al mismo tiempo, cuidado, estoy dispuesto a retractarme si alguien me da datos que señalen claramente a Diego Armando Maradona como uno de los mejores futbolistas de la historia. Yo no tendría problema en reconocerlo. Lo que sé hasta hoy no valida que Diego Armando Maradona, el Pelusa, sea uno de los 10 o 20 o 30 mejores jugadores de fútbol de la historia. Y en esto hablan los números. No la pasión de mirar a alguien que juega muy bonito. Que Ronaldinho jugaba muy bonito. Ronaldinho es el mentor de Messi. Pero Ronaldinho no tiene los números de Messi y por lo tanto no está considerado a la altura de Messi como uno de los más grandes de la historia de la humanidad. Bien. Los números. Con 358 goles que metió a lo largo de su carrera, y todas las carreras de las que hablamos son de 21, 22, 23 años,
la carrera del Pelusa es de 21 años. Con 358 goles, tiene por encima a más de 100 jugadores. Más de 100. Entre ellos argentinos como Messi, Di Stéfano, Onis, Bianchi y el Kun Agüero. Todos ellos han metido más goles que Maradona. 358 tiene cuando Cristiano Ronaldo con 976, Lionel Messi con 919, Pelé con 770, aunque se hablaba del gol 1000 de Pelé, no era en partidos oficiales todos. Romario, Puskás, que está casi olvidado porque bueno, ya hace más de 70 años que jugó. Robert Lewandowski, que se acaba de retirar hace unas semanas. Helgen, que no lo conoce nadie. Jimmy Jones, que solo lo conocen en Inglaterra. Abe Lenstra, que solo lo conocen es Holanda, ¿no? Sí, es en Países Bajos. Estos son los mejores goleadores de la historia. Y entre los 10 primeros y entre los 100 primeros no está Diego Armando Maradona. La grandeza se mide en títulos. Diego Armando Maradona tiene 12 títulos oficiales. 12 títulos oficiales. Lionel Messi tiene 47. Dani Alves y Marquinhos tienen 43 títulos. Busquets e Iniesta tienen 38. Piqué y Benzema, Gerard Piqué y Karim Benzema tienen 37. Di María, que es probablemente el que tiene los mejores números, junto con Di Stéfano en el fútbol mundial entre los argentinos, tiene 36. Cristiano Ronaldo tiene 34 títulos. Hay docenas de jugadores con más títulos que Diego Armando Maradona. Pero una cosa que siempre me dicen, pero es que él era centrocampista, él no era centrodelantero. Y es uno de los grandes goleadores centrocampistas. Pues sí, pero no es el mejor, no es el máximo. Su logro, por ejemplo, es ser máximo goleador en 5 torneos argentinos. Es un logro, pero está por debajo de Mbappé, de Lewandowski y está a la altura de Messi y de Papá. Ahora, si eres centrocampista, bueno, está bien, no puedes meter más de 358 goles, pero entonces serás un líder en asistencias. Pues tampoco. Las asistencias, el mejor asistidor de la historia, Lionel Messi con 407, Pelé con 371, Puskás otra vez con 366, Johan Cruyff, que ese es un creador de jugadas constantes, 346. Maradona tampoco aparece entre los jugadores con más asistencias del mundo. Y ahí está Di María de nuevo. Yo siento que es un jugador argentino de un nivel tan altísimo, con los números más impresionantes, y que está bastante infravalorado Di María. Por supuesto está Di Stéfano, pero es que Di María te lo encuentras en todas las estadísticas. Ok. ¿Por qué se le recuerda a Diego Armando Maradona? Por un gol con la mano, o sea, por una trampa, y otro gol donde dribló a 5 jugadores. Es un gran gol. Pero de esos goles de driblar a 5 jugadores, los han hecho Messi, Cruyff, Bea y Pelé. Es un gran jugador, un excelente jugador de fútbol, un magnífico jugador de fútbol, un conductor de balón espectacular. Pero no está en el máximo nivel. El máximo nivel de Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Cruyff, Puskás, Di Stéfano. Su único récord es el de más faltas recibidas en un partido del Mundial, 23 contra Italia en el 82. Y es cierto, tragaba leña como un campeón. Todos los goleadores y todos los dribladores, todos los que conducen el balón con habilidad, llevan leña. Pelé, yo lo vi jugar y Pelé tragaba golpes, pero en cantidades industriales. Messi sigue tragando golpes y Maradona tragó más golpes que nadie. Es un récord raro. Es el récord, 23 faltas recibidas contra Italia en el 82, y eso es cierto también, y esto tengo que reconocerlo, porque además he oído a Maradona hablar sobre las faltas que le hacían, nunca contestó, nunca entró a la pelea, y trataba de contestar en la cancha. Eso admirable, absolutamente admirable, con todas las cosas poco admirables que tiene, es así. No está en la constelación de los mejores del mundo, de Pelé, Garrincha, Platini, Ronaldo, Cruyff, Zidane, Di María, Messi, Ronaldo. No está.
Y yo lo siento, porque sé que representa mucho para mucha gente, pero lo que represente él no le da categoría a nivel futbolístico. Ese es el problema. Eh, no sé, Chava Reyes, mi jugador favorito del Guadalajara, cuando yo era jovencito, pues era un símbolo, o sea, hasta telenovelas, fotonovelas hacía Chava Reyes. Yo admiraba a Chava Reyes como a nadie en el mundo cuando era pequeño, pero Chava Reyes no es uno de los mejores jugadores de la historia de México. Su simbolismo era cultural para un momento de unos jovencitos niños de los años, a principios de los años 60. Y lo admiro y lo aplaudo y me acordaré siempre de Chava Reyes. Pero no puedo decir que era el mejor del mundo. O en el béisbol veía yo pichar a Ramón Arano y Ramón Arano me parecía maravilloso. Y el catcher era Paquín Estrada y les estoy hablando de la absoluta prehistoria. Pero Ramón Arano no está entre los mejores pitchers de la historia de la Liga Mexicana de Fútbol. Digo, de béisbol. Y así sucesivamente. Hay jugadores que te pueden gustar muchísimo y no, eso no los convierte en los más grandes del mundo. No me maten. O me demuestran que estoy equivocado o admiten que igual puedo tener un poquitín de razón.